En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida, Padre Santo. Gracias, Dios de los ejércitos, por bendecirnos con el alimento, con la salud, con la vivienda, con el trabajo, Señor, con el amor de nuestra familia. Hoy queremos pedirte, Señor, que vengas en este momento y tomes posesión de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y nos guíes a través de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Todopoderoso, toda palabra que vamos a leer y a estudiar. Te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, en medio de este estudio. Que todos los textos que leamos, que reflexionemos, edifiquen nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. Para que cada día seamos más agradecidos, más fieles, Señor. Para que sintamos más necesidad de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, en esta casa, y toma posesión de ella, Señor. Protégenos, ampáranos y líbranos de todo mal, Señor, de todo mal y del maligno, por supuesto. Te pedimos, Señor, por Colombia, por sus gobernantes, por todos sus ciudadanos, Señor. Te rogamos por los enfermos, por aquellos que están en una cama, Señor, luchando por sus vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Dios de los ejércitos, por todas las maravillas creadas, Señor. Gracias por Cristo, por regalarnos a un Mesías, por regalarnos a un Rey, por regalarnos un sumo sacerdote tan perfecto, tan bueno, tan humilde como Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Todopoderoso, por darnos el universo, por darnos la tierra, Señor, para vivir. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros hogares y tráenos paz. La paz que solamente tú das, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros yerros, Señor. Sé misericordioso, Padre, sé misericordioso con estas criaturas pecadoras, Señor. Y disipa a través de tu gracia y de tu Espíritu todo pensamiento de rebelión, toda actitud de incredulidad, todo pesimismo, toda depresión. Bendito y alabado seas, Todopoderoso y Eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a empezar con la lectura del capítulo número 14 del libro de Números. Los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra, y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor. Y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente.
Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro, a la vista de todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí, a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: tú, con tu poder, sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos en una columna de nubes, y de noche en una columna de fuego. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir: el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles, y por eso los mató en el desierto. Por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Puesto que tu amor es tan grande, perdónale a este pueblo su maldad, ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar. El Señor castiga a los israelitas. El Señor respondió: bien, yo los perdono, tal como me lo pides, pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto, y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verán. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Los amalecitas y los cananeos viven en la llanura. En cuanto a ustedes, den la vuelta mañana y sigan por el desierto en dirección al Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que soportar
las habladurías de estos malvados israelitas? Ya les he oído hablar mal de mí. Pues ve a decirles de mi parte: yo, el Señor, juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Todos los mayores de 20 años que fueron registrados en el censo y que han hablado mal de mí, morirán, y sus cadáveres quedarán tirados en este desierto, con la excepción de Caleb y de Josué. Ninguno de ustedes entrará en la tierra donde solemnemente les prometí que los iba a establecer. En cambio, a sus hijos, de quienes ustedes decían que iban a caer en poder de sus enemigos, los llevaré al país que ustedes han despreciado, para que ellos lo disfruten. Los cadáveres de ustedes quedarán tirados en este desierto, en el que sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Ustedes estuvieron 40 días explorando el país, pues también estarán 40 años pagando su castigo. 1 año por cada día. Así sabrán lo que es ponerse en contra de mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Así voy a tratar a este pueblo perverso que se ha unido contra mí. En este desierto encontrarán su fin. Aquí morirán. Muerte de los 10 espías malvados. En cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país y que al volver dieron tan malos informes, haciendo que la gente murmurara, el Señor los hizo caer muertos. De todos ellos, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Los israelitas son derrotados en Jormá. Cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho, todos ellos se pusieron muy tristes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, subieron a la parte alta de la región montañosa y dijeron: ya estamos aquí, vayamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues en verdad hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen las órdenes del Señor? Ese intento va a fracasar. No sigan adelante, porque el Señor no está con ustedes. Sus enemigos los van a derrotar. Allá adelante los esperan los amalecitas y los cananeos, para pelear con ustedes y matarlos. Y puesto que ustedes han abandonado al Señor, Él ya no está con ustedes. Ellos, sin embargo, se empeñaron en subir a la parte alta de la región montañosa. Pero ni el arca de la alianza del Señor, ni Moisés se movieron del campamento. Entonces salieron los amalecitas y los cananeos que vivían en la región y persiguieron a los israelitas hasta Horma, derrotándolos completamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Esta noche seguimos la maravillosa historia del pueblo de Israel, donde se nos indica la secuencia que venimos estudiando de cómo el pueblo de Israel, desconfiando de Dios, se da la idea de ir a espiar la tierra
de Canaán, para conocer, para saber a qué se iban a enfrentar. No confiaban en Dios, a pesar de que habían sido testigos de la multiplicidad de milagros y de obras y de prodigios que Dios había hecho desde que envió a Moisés a liberarlos a Egipto. Con el informe entregado por los 10 malvados espías, el pueblo de Israel se entregó a un sentimiento de pesimismo, a un sentimiento de depresión, a un sentimiento de incredulidad. Estos sentimientos los llevaron a que lloraran toda la noche y a que murmuraran contra Moisés y Aarón, los líderes elegidos por Dios para guiarlos y para llevarlos a la tierra prometida. Estudiando la palabra de Dios ya detenidamente, como lo hemos venido haciendo estos 4 años, llevamos 4 años estudiando la palabra de Dios de manera seguida, semana tras semana, podemos ir conociendo mejor e ir entendiendo toda la dinámica de la palabra de Dios, toda la dinámica del plan de salvación y toda la dinámica del Antiguo y Nuevo Testamento. A veces uno dice, bueno, no, el pueblo de Israel se nos enseñó que duró 40 años en el desierto porque pecaron y Dios los castigó. Pero cuando ya uno lee detenidamente, capítulo por capítulo, va entendiendo y se va dando cuenta cómo fueron las cosas realmente. El pueblo de Israel ya había atravesado el desierto, la distancia que separaba a Egipto de Canaán. Ya Dios estaba listo para entregarles la tierra prometida. Ya estaban ahí, en la puntica. ¿Sí? Pero su incredulidad, su falta de fe, su falta de amor hacia Dios, su conexión con el hombre viejo, con el hombre esclavo, con Egipto, que representa el pecado, que representa el mundo, que representa al reino de Satanás, los llevó a no confiar en Dios, a colocarse una venda que no les permitió ver las bendiciones que Dios les había dado, que Dios les había otorgado a ellos por gracia, pero también por promesa. Dios había sacado a Abraham de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Y ese hombre creyó siempre a Dios hasta sus últimos días. Y por eso se hizo merecedor de que Dios a través de él nos entregara al Mesías, al Cristo, al Rey de Reyes. Pero el pueblo que había surgido de las entrañas físicas de Abraham había estado mucho tiempo contaminado en Egipto, y esto había desarrollado en ellos una actitud de esclavos. Era un pueblo flojo, que durante 400 años solamente se dedicó a obedecer y a recibir malos tratos. No estaban preparados psicológicamente para ser una nación organizada, una nación santa, una nación sacerdotal, una nación que liderara la adoración verdadera al Dios verdadero. Y esto se ve aquí, porque a pesar de que Dios estaba con ellos, de que Dios hablaba cara a cara con Moisés, quien lo representaba, no creyeron a Dios nunca. Y es por eso que muchos de ellos decían y se preguntaban cuál era el fin, si habían pueblos muy poderosos, si la tierra ya estaba habitada, si a quienes ellos iban a enfrentar eran gigantes. ¿Para qué los había sacado Dios de Egipto? ¿Para qué? ¿Para matar a sus mujeres y a sus hijos? Este sentimiento de incredulidad, este sentimiento, este espíritu de rebelión, los llevó a blasfemar contra Dios, al acusar a Dios de intentar asesinarlos,
de intentar destruirlos. Fíjense cómo el pecado de la rebelión, el pecado de la soberbia, el pecado de la terquedad, el pecado de la ceguera espiritual nos lleva a cometer pecados cada vez más graves. Llamar a Dios asesino. Asesino supuestamente de sus mujeres y de sus hijos. A tal punto que querían matar a Moisés y Aarón, los escogidos por Dios para liderarlos y para guiarlos, la autoridad que Dios había establecido en medio de ellos. Y ellos querían establecer sus propios líderes. O sea, desprecian al que Dios escogió para poner a los que ellos, según su naturaleza, según su inteligencia y según su sabiduría, debían tener en vez de aquel o de aquellos a los que Dios había escogido por alguna razón. Moisés, en su desesperación, lo que hace con Aarón es orar. Orar por el pueblo. Orarle a Dios porque perdone el gran pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. ¿Y qué surge? Surgen otra vez esos Migueles, que al igual que en el cielo fueron esa voz de protesta contra la rebelión de Lucifer en medio del mar inmenso de ángeles, con su enorme y hermoso grito de ¿quién como Dios? De la misma manera el león Caleb, junto con Josué, Yahvé salva, que es el mismo nombre de Jesús. Jesús se llama Yeshua, como Josué, Joshua. ¿Sí? Son los que tratan de animar al pueblo, tratan de destruir ese espíritu de cobardía, ese espíritu de flojera. El pueblo quería que los recibieran en la tierra de Canaán con juguito de coco, con pancito, que les dijeran, mira, aquí están las casas, ya están construidas, ya están hechas, ya ustedes nada más vengan a habitarlas porque todo está sencillo. Bueno, señores, así no es la vida. No iba a ser para el pueblo de Israel así de sencillo y así de fácil, como tampoco para la Iglesia católica, como tampoco es la vida espiritual. Así como nuestro Señor Jesucristo se los dijo a sus apóstoles, el que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida espiritual, la verdadera. ¿Sí? Tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo, seguir detrás de Cristo, imitar a Cristo en todo lo posible. Caminar el camino que caminó Cristo, para que un día Cristo pueda reclamarnos y Cristo pueda llevarnos a ese lugar que le prometió a los apóstoles al que se iba a ir para hacernos morada, que es el cielo, que es la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Entonces tenemos un pueblo rebelde, un pueblo flojo, un pueblo que todo lo quiere bacano, que todo lo quiere chévere, que todo no quiere esforzarse. Y es que el esfuerzo conlleva fe, y es que el esfuerzo conlleva confianza, y es que la vida en Dios conlleva creerle a Dios, y partiendo de esa creencia, de ese creer, de esa fe, actuamos. Por eso la fe sin obras es una fe muerta. Por eso es no solamente con el decir de que se cree en Jesús y que se declara a Jesús, ya te eres salvo. No, señor. No, señor. La salvación es un camino, es un proceso. Así como el pueblo de Israel tenía que confiar en Dios, en ese Dios maravilloso, amoroso, todopoderoso, que les fue demostrando su amor, su misericordia,
su caridad. Ya les había perdonado muchas cosas antes. Y aún así seguían murmurando contra él. Lo tildaron de asesino. Y trataron de tomar el nombre de Dios, hacerse pasar por Dios y sentarse en el trono de Dios. Cuando una denominación religiosa reemplaza lo que Cristo mandó, lo que Cristo estableció, el evangelio que Cristo a través del Espíritu Santo inspiró a los evangelistas, y crea un evangelio nuevo y diferente, está haciendo lo que el pueblo de Israel hizo en el capítulo 14 del libro de Números. Podemos ver también cómo a la objeción de Caleb y de Josué, que les dice que confíen, que Dios va a estar con ellos, que Dios les va a entregar la tierra, que todos esos gigantes no van a ser un problema para ellos porque Dios los va a ayudar a vencerlos, que no tengan miedo. La respuesta fue querer apedrearlos, querer apedrearlos. Eso es lo que ocurre. Y aún así, cuando ellos intentan apedrear a Caleb y a Josué, Dios enseguida responde. Dios enseguida aparece, Dios enseguida pone su presencia para detenerlos y habla únicamente con Moisés, el mediador. Y le habla de manera fuerte, ya está aburrido, ya está cansado, ya está exacerbado. Si Dios, siendo paciente, misericordioso, ya estaba aburrido, imagínense la clase de gente que eran los israelitas, la clase de gente, y que no van a dejar de ser hasta el final de los tiempos. Cuidado, nosotros también vamos a entrar a ser como ellos. Y esto no es antisemitismo, porque hay que amar a todos nuestros prójimos. Y no es desde un punto de vista de raza, es desde el punto de vista de fe. Porque entre los mismos católicos podemos ser como los israelitas, tercos, necios, soberbios, arrogantes, y querer siempre estar y tener la vida fácil, sin esfuerzo, sin ejercitar nuestra vida de fe. Entonces vemos cómo el Señor les dice que ya está cansado y que los va a destruir. Y le dice algo a Moisés muy curioso. Yo los voy a acabar, los acabo a todos, y de ti saco un nuevo pueblo. Moisés iba a quedar a la misma altura de Abraham, Isaac y Jacob. Dios fácilmente podía destruir a los 2 millones de israelitas. Y de Moisés fácilmente podría sacar una nueva nación. Pero la idea a Moisés estaba en otro pensamiento. Aunque había pecado, aunque había cometido un error como líder, al seguirle las sugerencias imprudentes del pueblo de enviar espías a la tierra prometida, seguía queriendo, amando a su pueblo, y sabía que era la única voz intermedia entre la destrucción de todo Israel, de todo su pueblo, su familia, sus amigos, ¿verdad? Y Dios. Entonces habla Moisés desde ese corazón humilde. Fíjense cómo el capítulo 12 deja mal parado al mismo Aarón y deja mal parada a la misma Miriam. Porque Moisés pudo haber dicho, sí señor, listo, va para esa, mátalos a todos porque ya nos tienen aburrido a todos. A mí me iban a matar. Acábalos. Y de mí sacas un nuevo pueblo y así sacas al Mesías y cumples la promesa. Facilito, cumples la promesa a Abraham. Pero no, Moisés buscó el intermedio como prefigura de Cristo. Moisés es una prefigura de Cristo. Y como Cristo gime y clama por el pueblo pecador, el pueblo que no merece la misericordia, y como una prefigura de Jesús con el Espíritu de Cristo, le dice al Señor que perdone al pueblo, porque si lo destruye, Egipto y Canaán iban a pensar mal de Dios.
Y eso también le molestaba y le preocupaba a Moisés, porque Moisés conocía muy bien lo bondadoso, lo bueno, lo maravilloso que era Dios, y entonces estaba celoso, así como Elías estaba celoso de la gloria de Dios, y por eso, fíjense cómo de un corazón humilde y de un corazón lleno de Cristo, Moisés le dice, no los destruyas, Señor, tú eres tardo para la ira, eres misericordioso, eres poderoso, tú tienes tanto poder que a este pueblo duro, difícil, tú puedes todavía llevarlo a la promesa que tiene. El Señor acepta la intercesión de Moisés. Miren la importancia de interceder. Acepta la intercesión de Moisés y entonces le dice que los va a perdonar, que no los va a destruir, que no los va a acabar, pero los va a castigar. Eso sí, como un padre bueno, Dios corrige. Y ahí es cuando le dice que ninguno de ellos, a excepción de Caleb y de Josué, va a ver la tierra prometida. Ninguno de ellos. Y van a morir en el desierto. Querían morir en el desierto. Perfecto, van a morir en el desierto. Les voy a dar gusto. Y esos hijos que ustedes iban a decir, que ustedes estaban diciendo que yo los iba a matar, permitiendo que esos pueblos de la tierra prometida los fuera a acabar en la guerra, son los que van a entrar y van a disfrutar la tierra prometida. Pero van a estar aquí penando 40 años, mientras que esta gente, o sea, los mayores de 20 años registrados en el censo, se mueren. Perfecto, no los voy a destruir, pero van a pagar por haberme ofendido y por haber pecado contra mí. Y eso es lo que sucede, queridos hermanos y hermanas. Luego mata a los 10 espías malvados. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué tenían ellos en mente? Ahora ellos representaban a todo el pueblo de Israel. O sea, el disgusto era casi general. Solamente la tribu de Efraín y la tribu de Judá, que eran representadas por Josué, que era de Efraín, y Caleb, que era de Judá, fueron los que se quedaron con Dios. Al final, cuando se divide el reino de Israel a la muerte de Salomón, quedan en el norte la tribu de Efraín y en el sur la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, que se convierten en Israel, el reino de Israel, con que era Efraín, y Judá con el reino de Judá. Y por último, ellos al ver que la embarraron, al ver que, bueno, ya estamos aquí, ya pusimos bravos a Dios, entonces, bueno, tratemos de entrar. Vamos a entrar entonces. Ya que estamos aquí tan cerquita, vamos a entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés les dice, ya Dios se fue de ustedes. Ya ustedes no tienen la gracia de Dios. Ya ustedes están en rebelión abierta contra Dios. Y Dios no puede estar en medio de ustedes. ¿Y qué es lo que ocurre? No le hacen caso a Moisés. Y terminan siendo derrotados por los amalecitas y por los cananeos, por tercos, por soberbios, porque Dios les había dicho a través de Moisés, devuélvanse al desierto, al Mar Rojo, porque ahora van a pagar ahí los 40 años. Y eso es lo que realmente pasa acá. Y es el hecho de por qué Moisés no entra a la tierra prometida, porque Moisés representa la alianza del monte Sión, representa a esa ley que no permitía pasar a la tierra prometida. Por eso el que va a entrar a la tierra prometida es Josué con Caleb, que representan al hombre de fe, a Jesús, a la fe, a la iglesia, que es la que va al final pasar hacia la nueva Jerusalén, allá en el tercer cielo. Entonces, ahí tenemos este capítulo número 14 que trata de la incredulidad para la gloria de Dios. Vamos rápidamente a ver cómo el pueblo de Israel siguió en la misma terquedad y seguirá en la misma terquedad, tanto el pueblo como el mundo entero, hasta el fin de los tiempos. Primero, vamos a ver en qué consiste el espíritu de rebelión. Vámonos al libro de Sabiduría, capítulo 1,
versículos del 1 al 11. Dice, la rectitud, garantía de vida eterna. Dice, gobernantes de la tierra, amen la justicia, tengan buena idea del Señor, tengan una buena idea, piensen bien del Señor y búsquenlo con corazón sincero. Los que no le exigen pruebas pueden encontrarlo. Él se manifiesta a los que no desconfían de él. Los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma perversa, como los israelitas en ese momento, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Ellos querían volver a Egipto, ellos querían volver a la esclavitud. Así hay mucha gente que no se mueve, no da el salto hacia la conversión porque quieren vivir en el pecado. ¿Sí? El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño. Los 10 espías estaban engañando al pueblo. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no perdona al que injuria a Dios con sus palabras. Mucho cuidado con lo que hablamos acerca de Dios. Dios es testigo de lo más íntimo del hombre. Es vigilante sincero de su corazón y escucha todo lo que dice y todo lo que piensa. En efecto, el Espíritu del Señor llena la tierra, da consistencia al universo y conoce lo que dice el hombre por su boca y en su mente. Por eso, quien dice cosas malas no puede esconderse, ni podrá escapar del juicio y de la acusación de Dios. Dios acusó al pueblo. Los pensamientos del malo serán investigados y, como prueba de sus malas acciones, palabras y acciones, llegará hasta el Señor el informe de lo que haya dicho. Dios lo escucha todo con oído atento. Ni aun lo dicho en voz baja por el hombre se le escapa. Eviten, por tanto, las murmuraciones inútiles. Esas murmuraciones que hizo el pueblo de Israel en el capítulo 14, ¿de qué les sirvió? Para maldecirse nada más, porque no lograron nada con eso. Ni volvieron a Egipto, ni entraron a la tierra prometida. Quedaron en el limbo. Y no digan nada malo, porque aún lo dicho en secreto trae sus consecuencias. Y una boca mentirosa lleva al hombre a la muerte. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora cómo el pueblo de Israel continuó en rebelión contra Dios. Vamos a saltar a el momento, muchos años después de que entraron a la tierra prometida, cuando estaban en la época de los jueces, quisieron un rey a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 21. Dice, Israel quiere tener un rey. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Berseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar, y no
obraron con justicia, no tenían el espíritu de la verdad. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Lo mismo, representantes de cada pueblo son los ancianos. Y Samuel representaba en este caso a Moisés, para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Querían igualarse a las demás naciones de la tierra, cuando ellos no podían ser iguales a las demás naciones de la tierra. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor, como Moisés. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Fíjense nuevamente el lenguaje que utiliza el Señor: sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses, idolatría. Así pues, atiende su petición, pero antes adviértele seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne, el rey según ellos, según la decisión de ellos. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes y los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle a él. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió con la misma soberbia: no importa, queremos tener rey para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne. ¡Qué estúpidos! Y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor. Y el Señor le respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran cada uno a la ciudad de donde venían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el comienzo del reinado o de la monarquía de Israel, comienza con una terquedad. Comienza con una actitud soberbia, arrogante, prepotente y falta de fe. Vamos a ver qué sucede muchos años después y después de muchos reyes, cuando Nabucodonosor con Babilonia destruye a Jerusalén
y al primer templo de Jerusalén. Vámonos a Jeremías, capítulo 21, versículos del 1 al 10. Este estudio de esta noche está marcado por el número 1. Anuncio del castigo a Jerusalén. El rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a ver a Jeremías, que era el profeta, y a decirle: por favor, consulta al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez quiera el Señor hacer uno de sus milagros y obliga a Nabucodonosor a retirarse. Ahí sí están pidiéndole papaya al Señor. Entonces habló el Señor a Jeremías, y éste respondió a los enviados de Sedequías: díganle a Sedequías, el último rey de Judá en ese momento, ¿verdad?, que el Señor, el Dios de Israel, dice: voy a hacer retroceder a las tropas con las que, fuera de las murallas, están ustedes respondiendo al ataque del rey de Babilonia y de los caldeos, y las reuniré en medio de estas ciudades. Yo mismo pelearé contra ustedes, dice el Señor, con gran despliegue de poder y con ardiente ira y gran furor. Mataré a todos los habitantes de esta ciudad. Está hablando de Jerusalén, la gran ramera del Apocalipsis. Hombres y animales morirán de una peste terrible. Después entregaré a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor y de sus otros enemigos mortales, junto con sus oficiales y tropas y la gente que haya quedado con vida en la ciudad. Después de la peste, la guerra y el hambre. La marca del castigo divino: peste, muerte y hambre. ¿Sí? Dice: peste, guerra y hambre. Peste, guerra y hambre. Eso no se lo olvide porque es importante para comprender el Apocalipsis. ¿Sí? Yo haré que los maten a filo de espada, sin piedad y sin compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Anuncia también al pueblo que yo, el Señor, digo: les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá en la guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entrega a los caldeos que están ahora atacando la ciudad, no morirán. Al menos podrá salvar su vida, porque yo he decidido traer mal en vez de bien sobre esta ciudad. Voy a entregársela al rey de Babilonia y él le prenderá fuego. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así se acaba el primer templo de Jerusalén. Dios arrasa por medio de Nabucodonosor y Babilonia con la maldad, con la injusticia, con la idolatría, con la sevicia, con la perversidad con que se vivía en Jerusalén. Jerusalén es la gran ramera. Jerusalén es Babilonia la grande del Apocalipsis. Para que ustedes sepan, queridos hermanos y hermanas, no es Roma, no es el Vaticano como dicen los protestantes. En la misma palabra de Dios está, y él mismo la define como Babilonia la grande es Jerusalén y lo que representa Jerusalén. Ahora vamos a ver cómo ese mismo pueblo odia, detesta y desprecia al rey que Dios les envió a ellos.
Cristo es nuestro Rey, pero primero fue enviado a ellos y para ellos. Vamos a ver cómo el Dios Rey es despreciado por el pueblo. Bueno, Dios dice, bueno, de pronto ellos le tienen miedo a mi presencia, a mi voz, a mis truenos. Voy a hacerme uno de ellos. Voy a mandar a mi Hijo, a mi esencia, a la segunda persona de la Trinidad. Va a ser uno de ellos, van a ser entre ellos, va a ser igual a ellos, va a ser semejante a ellos excepto en pecado. Y les va a decir todo lo que yo tengo en el corazón y todo lo que quiero para ellos personalmente, en su idioma. Lo van a poder ver, lo van a poder tocar, van a poder disfrutar de su amor, de sus enseñanzas, de su sabiduría, de su milagro, su poder. Ese rey mi rey, el que yo les pongo a ellos, le va a desplegar todo el poder y toda la gloria del cielo. Vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel con ese rey que Dios les envió. Vamos a Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos del 6 al 20. Vamos a ver qué hicieron con ese maravilloso rey, hermoso, divino, perfecto, ¿verdad? Jesús ante Pilato, Yeshua ante Pilato. Al amanecer, vamos a leerlo todo. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la junta suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato, que era Roma. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Miren lo que estamos hablando. Miren lo que estamos hablando. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Así como los israelitas acusaron a Dios de muchas cosas en el capítulo 14 de Números. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Jesús es sentenciado a muerte. Vamos a ver quién lo sentencia a muerte realmente. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato por rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía costumbre. Pilato les contestó: ¿Quién quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás, un asesino que vivía en rebelión. Pilato le contestó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, dejó al que el pueblo quería. Despreciaron al rey, al que les había curado las enfermedades, el que le había resucitado a sus hijas, el que los había liberado de demonios, el que había calmado el hambre, alimentando 2 veces a más de 5,000 hombres, el que había dado enseñado una forma diferente de amar a Dios y de adorar a Dios, diferente a los celotes, que era la violencia, diferente a los saduceos, que era la plata
y el poder, diferente a los fariseos, que era la hipocresía y la rigidez, y diferente a los esenios, que eran los que se apartaban de todo el mundo. Jesús había evangelizado y había dado al pueblo paz, sanidad, comida, y miren cómo el pueblo desagradecido, así como en Números 14 le pedían a Pilato, le pedían a Roma, a los extranjeros, que lo crucificaran, que crucificaran a su propio rey, el rey que había puesto el mismo Yahvé. Y dice, entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar a azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, le pusieron una capa, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar, ¡viva el rey de los judíos!, el último de los reyes de Israel. Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro que representaba el poder del César, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo espíritu de rebeldía fue pasando de generaciones en generaciones y va a continuar hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 10 al 21. Dice acá, del 10 al 21. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, pero ni aun así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra Dios, contra el Dios del cielo, blasfemaban. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para dar paso a los reyes que venían de oriente, venían a hacerle guerra a Dios. Vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían tres espíritus impuros en forma de rana, como la Trinidad demoníaca. La Trinidad demoníaca. Aquí eso es lo que está diciendo. Así como hay una Trinidad en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que nos trata de decir Juan es que aquí está la Trinidad de la maldad y la Trinidad diabólica. ¿Sí? Salían tres espíritus impuros en forma de rana. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. La fe. Vea, conserve la fe en momentos difíciles. La fe es lo que tenemos que mantener. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire, y desde el santuario salió una fuerte voz que venía del trono y decía, ya está hecho. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Todo está consumado, todo está hecho, ¿verdad? Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y la tierra tembló a causa de un terremoto, más violento que todos los terremotos que habían desde que hay gente en el mundo. La gran ciudad se partió en tres. La gran ciudad es Jerusalén.
se partió en tres, y las ciudades del mundo se derrumbaron. Y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia, para hacerla beber el vino de su ira terrible. Todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, que pesaban más de 40 kilos. 40 kilos. Y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.